Así que pilas allí, atento al mensaje, porque hay algo de Dios para tu vida ahora. Gloria a Dios, gracias, pastor. Gracias a Dios por ese poderoso testimonio de sus maravillas, en este caso pues con Fran David. Y bueno, hermano, yo quiero compartir con ustedes para que ubiquen en pantalla Éxodo 17 del 8 al 13. Fíjense, hermano, que les decía que la intercesión está desde Génesis hasta Apocalipsis, que después de la caída de la raza humana, la manera como el hombre puede representar a Dios en la tierra y traer el reino de Dios a la tierra es a través de una vida sacerdotal, de una comunión con Dios, de un servicio a Dios y de proclamar al mundo la grandeza de Dios. Se llama representar a Dios. Usted donde está, usted representa a Dios. En su casa, en su trabajo, en la calle, usted representa a Dios. Recuerdo el caso de aquella hermana que en los años por ahí, estoy hablando de 2013 más o menos, tanta delincuencia había en Barquisimeto y en toda Venezuela. Y la hermana llegó tarde a la reunión de intercesión. Teníamos un jueves en la mañana nuestra reunión de intercesión. Y la hermana llegó tarde. Llegó. Ya estábamos finalizando la reunión de intercesión esa mañana. Y nos dice, hermano, pastor, perdóneme que llegue tarde, pero es que cuando salí de mi casa, ella dice que antes de salir de su casa adoró. Y pues se montó en el autobús. Y cuando iba en el autobús sentadita en el pasillo, como en la parte del medio de los asientos, ¿no? En el pasillo con su cartera, se montaron 3 tipos para robar a los pasajeros. Uno de ellos con una arma apuntó al chofer. El otro se quedó en la puerta del autobús, ahí parado, y otro empezó a quitarle los celulares a la gente. La hermana, cuando ve esto, se acordó de la enseñanza que le compartíamos sobre la autoridad del cristiano. Y esa autoridad es para usarla, hermano. Esa pistola es para dispararla. La hermana recuerda, ella es muy alta, altísima. En el autobús ella se pone de pie de su asiento, agarra bien duro su bolso y le dice a los ladrones: ustedes a mí no me van a robar, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Fuera de aquí en el nombre de Jesús los reprendo. A mí no me roban. Yo soy una hija de Dios. ¿Sabe qué ocurrió? Los 3 tipos cayeron al piso del autobús. Cayeron al piso. El que estaba quitando los celulares, el que apuntaba al chofer, y el que está en la puerta, menos mal que no cayó para la calle, para la avenida, cayó para adentro. Y cayeron al piso y hacían como levantarse, pero algo pesado no los dejaba pararse de allí. Hasta que finalmente se levantaron y salieron corriendo como alma que lleva Cristo. ¿Qué pensaron? Como alma que lleva Cristo. La gente sentada en el autobús comenzaron a decir: oye, es verdad, los evangélicos tienen poder, chicos. Dios está con los evangélicos. Oye, pero con los evangélicos, hermanos, que proclaman a Jesús, que no se avergüenzan y que suman la palabra, Dios ve si obra o no obra. Usted la supa. Ok. Yo quiero que coloquemos en pantalla San Juan 17, donde Jesús usó su sacerdocio. Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él intercedió por sus discípulos. Yo quiero que recuerden esto, hermanos. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio implicaba intercesión a través de rituales. Hoy el sacerdocio es intercesión a través del nombre de Jesús. Amén. ¿Cierto? Y Jesús es nuestro sumo sacerdote que está por nosotros frente al Padre. Oiga, cuando usted intercede acá en la tierra, si usted está sola o solo, oiga, usted no está solo, el Espíritu Santo está con usted. Dice que Romanos 8:26 dice que ora por nosotros y en nosotros, está por nosotros y está con nosotros. Y no oramos solo, el Espíritu Santo está con nosotros y somos 2.
Nosotros, usted y el Espíritu Santo. Pero no son dos, son tres, porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, está allá arriba intercediendo por ti, quien está iniciando, activando la intercesión en su vida, y cuando usted lo inicia, el Espíritu Santo viene para estar contigo y por ti. Entonces tú, el Espíritu Santo y nuestro sumo sacerdote allá. Y Jesús intercedió por sus discípulos delante del Padre. Pon por favor el versículo 2 o 3, lo leemos. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. En esa oración Jesús se está despidiendo de la tierra, está haciendo la oración de transición, como dije: Padre, cumplí mi misión, pongo en tus manos a mis discípulos, te pido por ellos. Es decir, Jesús, antes de ir a la cruz, intercedió por sus discípulos. El versículo siguiente, pon el versículo 3. Y lo que quiero decir es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pon el siguiente, el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, quiero regresar a ti, a tu presencia. Siguiente versículo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Está hablando de los discípulos. Siguiente versículo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Siguiente. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Siguiente. Yo ruego por ellos. Fíjense esta intercesión de Jesús por sus discípulos. Recuerden que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, en su vestimenta, él tenía los 12 nombres de la tribu de Israel en su pectoral. Eso, él entraba con los 12 nombres de la tribu de Israel, porque él llevaba a la nación entera, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo para interceder ante el Padre por la nación de Israel. Jesús, en su pecho, en su corazón, llevó los nombres de sus apóstoles, quienes a su vez representarían a sus discípulos y a su pueblo. Y fíjese que intercedió ante el Padre. Siempre es necesaria la oración intercesora. Dios solo va a obrar a través de la oración intercesora. Si usted intercede, Dios obra. Si usted no intercede, Dios no puede obrar. Porque la intercesión coloca a Dios en acción acá en la tierra, en acción en su misma obra. Porque la tierra le fue dada al hombre. El hombre es herente de la tierra. Por lo tanto, Dios, cuando puso al hombre en la tierra, se autolimitó para actuar en la tierra. Dios necesita entonces que el hombre acepte a Dios, esté en consonancia con la voluntad de Dios y quiera que se haga la voluntad que está en el cielo, se haga en la tierra. Y usted lo hace intercediendo a Dios. Dios quiere hacer muchas cosas, pero no va a pasar por encima de la voluntad humana. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida, en tu casa, en la ciudad, en Venezuela. Ahora, Dios va a obrar en Venezuela a través de la oración intercesora de su pueblo. Como dijo bien John Wesley, padre del avivamiento en Inglaterra en el siglo XVIII. Él dijo: para que Dios haga algo en la tierra, alguien debe iniciarlo como oración. Y tan importante es esto que estoy diciendo, que Dios no va a hacer nada si usted no ora primero. Porque la oración le abre el espacio a Dios para que obre. Porque Dios no pasa por encima del libre albedrío o de la libre voluntad humana. Entonces, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Tremendo, no ruego por el mundo. Fue específico allí, sino por los que me diste, porque tuyos son. Siguiente. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, mi discípulo. Siguiente. Y ya no estoy en el mundo. Fíjese, Jesús está hablando proféticamente, está en el mundo, pero él dice: ya no estoy en el mundo, ya me voy. Mas ellos, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ya, puedes quitarlo. Está hablando de que Jesús intercedió por los suyos. Quiere decir que el Padre los iba a guardar si Jesús intercedía por ellos. Quiere decir que las almas se van a salvar si, aparte de predicarles, intercedes por ellos. Hay gente, esta es una noticia de última hora, Villanueva informa.
Hay gente que nunca se va a restaurar, nunca se va a reconciliar o nunca se va a salvar si usted no los adopta en intercesión. Puede ser aleluya, puede ser amén, puede ser ayayay, porque no todo es amén. Usted no puede ser que todo sea amén. Como aquellos hermanos que venían de aquella parte, creo que era de Puerto Rico, y el hermano decía, porque hermano, y entonces cuando llegué, y cuando el hermano, y entonces lo apuñalearon, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando ese puñal le arrancó las tripas, ¿cuántos alaban al Creador? Oye hermano, yo no voy a alabar al Creador porque alguien me está sacando las tripas. Y el demonio lo estaba actuando, ¿cuántos dicen un poderoso amén? Oye hermano, ¿cómo es ese amén cuando el demonio está tocando a alguien? Estás alabando lo negativo, estás alabando la gloria de Dios. Revisa muy bien cuando abre la boca, ¿o yo? No abra la boca de buenas a primeras. Hay cosas donde yo no digo amén porque no es para decir amén, sino ay. No, porque el diablo, entonces ahí no digo amén ni digo ay, digo Señor lo reprenda, lo hago. Entonces no todo es amén. Amén es alabo a Dios, amén es así sea, así es. Y le sacaron los ojos, lo atracaron, y usted no va a decir así es, aleluya. Santo. La intercesión y la gran comisión son la llave para el avivamiento de cosecha. Amén. Suénalo. La intercesión y la gran comisión son la llave para un avivamiento de cosecha. ¿Por qué? Fíjense, por esto. Porque en la intercesión, mire lo que se hace, lo que hace usted. Yo le hablo a Dios de las personas. Se llama intercesión. Le hablo a Dios de la persona o las personas. Eso se llama intercesión. Ahora, cuando le hablo a las personas de Dios, se llama gran comisión. Entonces, la intercesión y la gran comisión son la llave para un avivamiento de cosecha. Entonces, cuando yo le hablo a las personas de Dios, se llama gran comisión. Y cuando le hablo a Dios de esas personas, se llama intercesión. No puede ser que hay quienes quieren traer cosecha a la obra de Dios y solo le hablan a las personas de Dios, pero no le hablan a Dios de las personas, o solo le hablan a Dios de las personas, porque usted sabe, yo soy intercesor, lo mío es interceder, lo mío no es adorar, no es evangelizar, lo mío es interceder. Y no es así. Está trabajando incompleto. A ese carro le falta un caucho, anda chueco. La gran comisión es le hablo a Dios de las personas, intercesión, le hablo a las personas de Dios, gran comisión. Y la gran comisión no es solo predicar el evangelio y repartir tratado. La gran comisión está bien completa allí: evangelismo, discipulado, equipamiento, entrenamiento, y de paso enseñándoles todo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay discipulado de finanzas, hay discipulado de matrimonio, hay discipulado de padres, hay discipulado de todo. Porque necesitamos crecer y aprender, aprender, porque estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y ahí estamos supliendo las necesidades de la sociedad, las familias y las personas, en lo espiritual, en el carácter, en las actitudes, en el comportamiento, en los valores, en los principios, en la ética, en el éxito, en todo. Pero siempre la piedra angular, el centro, se llama Jesucristo y su palabra. Bien, entonces ya saben. Y hay otro aspecto fundamental. La primera intercesión la elevó Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, cuando comió con el Señor y luego el Señor le mostró, le reveló lo que iba a hacer. Pero luego encontramos una combinación entre intercesión y guerra espiritual, y lo vamos a poner en pantalla. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13. Éxodo 17, 8 al 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. El pueblo acaba de cruzar el desierto. Dios destruyó el imperio, el mejor ejército de ese entonces, el imperio egipcio, el ejército egipcio.
Las demás naciones estaban así como alteradas porque, oye, esa gente de Israel, esos esclavos, acabaron con Faraón y vienen a hacernos la pelea y vienen para el desierto y nos van a invadir las naciones, hay que hacerles frente. Oye, pero el pueblo de Israel no era un ejército entrenado. Lo único que tenían eran unas espadas y lanzas de las que consiguieron en la orilla del mar, que eran de los egipcios. Y se sumaron a nadar y a agarrar en cuanta espada pudieron de las que largaron los egipcios en el mar. Amalek les planta guerra. Amalek era, al igual que todas las naciones que invocaban demonios, espíritus y chamanes. Y en plena guerra llevaban sus dioses, sus imágenes, e invocaban durante la guerra espíritus para que oprimieran, perturbaran y enfermaran al pueblo de Dios, y espíritus para que le dieran fuerza a su gente, a Amalek. Por otro lado, Moisés, entendiendo que esa guerra era terrenal, pero que también era espiritual, le dijo a Josué: escoge unos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Es algo así como que hay que orar y hay que actuar. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, un lugar estratégico para interceder y ver la batalla. Y la vara de Dios en mi mano. Eso no es que cada uno va a cargar un palo en la mano, porque en ese momento no había Biblia, no había palabra de Dios. La vara representaba la autoridad, la palabra, el pacto que Dios hizo con él. Ellos nos estaban escribiendo la Biblia a nosotros. Hoy usted no necesita un palo ni una vara, necesita la palabra de Dios, primero en su corazón, para que pueda tener poder en su boca. El nombre de Jesús es poderoso en tu boca cuando el nombre de Jesús es poderoso en tu corazón. Diga amén. Y por eso muchos quieren usar a San Miguel Arcángel y quieren usar querubines y saltarines, porque hace rato que el nombre de Jesús no es poderoso en su boca, y entonces no confían que el nombre de Jesús sea poderoso en su boca y en su corazón. Cuando el nombre de Jesús es poderoso en tu corazón, no necesitas querubines ni arcángeles, ni amuletos evangélicos. Que el nombre de Jesús en tu boca tiene poder. Quieren convertir la Biblia en amuleto, el arcángel en amuleto. Amuleto es evangélico. Ok, leamos entonces. Dice que Josué hizo como le dijo Moisés. Y empezaron a pelear, espadas, lanzas, luchando. Amalek tenía sus chamanes, sus brujos, sus espiritistas, y había una guerra terrenal y una guerra espiritual. Toda guerra terrenal tiene una batalla espiritual, y toda guerra espiritual tiene una manifestación terrenal. Toda batalla o problema que usted tiene que enfrentar, usted debe resolverlo primero en oración, en el mundo espiritual, y luego va y resuelve el problema. El maligno quiere atacarte, perturbarte y distraerte, y tú tienes que atarlo y reprenderlo antes de ir a solucionar el problema. El maligno va a usar personas, va a usar conflictos, va a usar familiares. Dice acá, hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Dice, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Seguimos leyendo. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, representaba que estaba levantada la intercesión y la guerra espiritual. Porque cuando Moisés levantaba su mano, simultáneamente había intercesión, es decir, estaba delante de Dios en favor del pueblo de Israel que está peleando allá. Pero ese levantar de las manos era levantar la palabra, levantar el nombre de Dios, por lo tanto estaba confrontando los espíritus y demonios que usaban a los amalecitas. De tal manera que ahí podemos ver que hay una combinación de intercesión y guerra espiritual o batalla espiritual. Y la mejor manera de comprobarlo con la misma palabra, ahí lo dice. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, pero se le cansaba, prevalecía Amalek. Piénselo de esta manera. Cuando la intercesión subía, la iglesia prevalecía, las tinieblas retrocedían. Cuando la intercesión bajaba, la presión de las tinieblas subía contra la iglesia y contra los hermanos. Necesitamos entonces que sea la intercesión la que esté alta. Lo bueno es que todos son intercesores. Entonces desde hoy, en el nombre de Jesús, equipados y empoderados, grupo de alabanza, adoradores, intercesores, salmistas del Señor, interceden unos por los otros, interceden por la iglesia y los pastores, servidores e intercesores, seguridad de los carros, seguridad e intercesores y adoradores, clase de niños, adoradores e intercesores.
Ora por su maestra, ora por el director de la escuela, ora por su papá, su mamá, adoradores por el vecino, adoradores intercesores. Jóvenes o prejuveniles a interceder, tienen cargas, tienen problemas, conflictos, personas, necesidades, preocupaciones, intercesión. Todos necesitamos interceder. Mira lo que dice, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Seguimos leyendo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Aarón y Hur, importante tener gente de confianza como escuderos de oración. No importa que no sean 500, que sean 1000, pero que sean fieles. 2 o 3 fieles. Que no se van a creer la última Coca-Cola de la espiritualidad en la iglesia. Los más espirituales que el pastor, que le adivinan los sueños a los hermanos. Que ven más lo malo que lo bueno. Y le quieren andar profetizando a todo el mundo. Eso vende moda hasta en la sopa. Hay que ungir la corneta, la que está en la tarima, porque está rara. Vende moda en todos lados. Les tengo noticia, yo veo a Cristo en todos lados. Los demonios se los dejo a otro que lo vean en todos lados. Yo me quedo con Cristo. No son gente extraña que se creen la última Coca-Cola de Tariba, la mamá de Tarzán. No. Mire lo que dice allí. Dice que le sostenían las manos el uno y otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ahora vamos a leer. Este versículo me parece el versículo más injusto de todo el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermano, no nombra a Moisés y a Aarón y a Hur por ningún lado. Y según lo que leímos, si no le ayudan a Moisés con lo de los brazos, Josué no la estuviera cortando. Lo que más me extraña es que ese libro lo escribió el mismo Moisés y no se incluyó allí. En la repartición de los créditos y los premios no se puso en la lista. ¿Sabe por qué? Porque la intercesión es un oficio detrás de la cortina, bajo perfil, no busca promoción. Sí, alábalo. Gloria a Dios. Puedo decir al aniversario de la iglesia, los otros intercesores no nos van a dar ningún reconocimiento, ni lo nombran a uno. Pues extrae esta noticia de última hora, vida nueva y forma. Cuando en la intercesión te hacen promoción, pierdes la unción. Aquí lo más importante es que eres famoso en el cielo y temido en el infierno. Punto. Entonces, debe comprender eso. Cuando la intercesión baja, la presión del maligno sube. Cuando la intercesión sube, la presión del maligno la tenemos a raya. Anoten esto allí, por favor. Estas son notas que vamos a poner allí, entre comillas, con un dibujito bien bonito, bien chévere. Esta nota especial. Coloquen allí. El intercesor no espera que las cosas sucedan. Punto y coma. El intercesor no espera que las cosas sucedan. Punto y coma. El intercesor hace que las cosas sucedan en el propósito de Dios. No como yo quiera. Nosotros vivimos en el propósito de Dios. El intercesor hace que las cosas sucedan en el propósito de Dios. ¿Verdad? Y ya notaron, me imagino, de que la intercesión no es un don, es un oficio de todo cristiano, es nuestra herencia y nuestro legado en Cristo.
¿Se lo compramos por la Biblia? Claro. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, el Señor nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Una palabra del lenguaje de abogacía, de derecho, que dice derecho legal, potestad. Es decir, potestad es que tienes el nombre del Señor, por lo tanto aparece en su testamento, por lo tanto eres su heredero. Y Romanos 8:17, más clarito, el apóstol Pablo diciendo que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pensemos en herederos de Dios de todo lo que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento, y coherederos con Cristo de todo lo que era y es de Cristo dejado en el Nuevo Testamento. Lo cual entonces nos dice que lo que está allí en el Antiguo y el Nuevo Testamento eran promesas, y ahora son más que promesas, porque en el libro de Corintios, no recuerdo la cita, dice esto, que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y lo bueno es que esto se llama testamento. Esto me pone a pensar en aquel abuelo que le dijo a su nietecito: te tengo unas cositas que te gustan mucho y te las anoté, van a ser tuyas, te anoté en el testamento. Entonces, ¿qué tiene el nieto? Herencia. Todavía no, porque el abuelo, el testador, está vivo. Entonces está anotado en el documento. Entonces, ¿qué tiene el nieto? Tiene promesa. Le prometieron. Entonces, el día que el abuelito murió, ¿sabe qué pasó? Se activó el testamento. Hay que buscar un abogado para que el niño o el nieto conozca que ahora lo que era promesa, ahora es herencia. ¿Sabe que Jesucristo es el centro desde Génesis hasta Apocalipsis? La Biblia dice que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, Él es el testador en el Antiguo Testamento, es el testador en el Nuevo Testamento, y lo más tremendo es que Él, el testador, como le recibimos como Señor y Salvador, nos incluyó en su herencia. Y lo otro es que el testador ya murió. Y como el testador murió, la herencia se hizo efectiva. Lo explico de esta manera. Recuerdan cuando los discípulos, Jesús andaba con sus discípulos, Él les ministraba por fuera. Fue cuando llegó el Espíritu Santo y entró en ellos después de la muerte de Cristo, la redención. Entonces el Espíritu Santo les ministró por dentro. Pero mientras, ellos no tenían dentro el Espíritu Santo. Estaban con el Espíritu Santo, tenían la palabra y la presencia de Jesús, y Jesús les ministraba de afuera hacia adentro. Mientras que el Espíritu Santo comenzó a ministrarles desde adentro hacia afuera, cuando vino el Espíritu Santo a ellos. En los días que ellos andaban con Cristo, ellos tenían promesas, no tenían herencia. Por lo tanto, ellos inclusive ni siquiera habían nacido así totalmente. Tanto así que cuando a Cristo lo fueron a apresar, varios de ellos huyeron, y Pedro lo maldijo. Juró que no lo conocía. Pero fíjense cómo cambió todo cuando Jesucristo muere. La escritura se hace herencia en un testamento, y luego viene el Espíritu Santo y les ministra desde adentro, y el Espíritu Santo es el abogado que nos revela y nos transfiere y nos da la herencia, el poder de la palabra. Y tan tremendo fue eso que ahora ellos se sentían dichosos de que le dieran una zarrafanda de palo y látigo por causa de Cristo, y ahora no negaban al Señor. Ahora con el lomo pelado seguían predicando gozoso. Y hasta se sentían indignos de padecer por la causa de ese Cristo tan maravilloso. Y usted conoce la historia de cómo murió cada uno. No tuvo problema en morir crucificado Pedro y el otro, porque ya era distinto. No es lo mismo promesa que herencia. Como decía un hermano por allá en el llano, y yo espero que aquí en Tániba no digan así. El hermano decía: aquí estoy esperando que el Padre tenga misericordia mío y me dé la promesa. Hermano, ¿cómo está? Sobreviviendo, que es mucho. Respirando, que es bastante. Hermano, ¿y tú oras para los demás? Sí, hermano, yo no pido para mí, yo pido nada más para los demás. A mí no me gusta estar molestando al Señor. Esa persona no ha nacido de nuevo, no tiene corazón ni mente de hijo, tiene mente de esclavo.
Porque el Hijo sí pide para Él. Porque lo natural es el Padre dando y el Hijo pidiendo. Y Jesús le dijo a sus discípulos: hasta ahora nada me han pedido. Y ellos habían pedido por lo demás, habían sanado a enfermos, habían echado fuera demonios, pero no habían pedido nada para ellos. Jesús le dijo: pidan para que su gozo sea cumplido. No quiero interceder por lo demás, yo no pido para mí. Tu corazón debe ser de hijo. Y más aún de heredero. Cuando me dicen que lo que está ahí es promesa de Dios, que algún día me la cumplirán, ahí ni está lo espera que me la cumplan. Pero cuando me dicen que es mi herencia, oye, yo voy para conocerla y la voy a agarrar. Me apodero de ella. ¿Me explico? Entonces, no vea las Sagradas Escrituras como un compendio de promesas. Ahí está tu herencia. Léela, conócela, agárrala. El autor, el abogado, el Espíritu Santo, cuando tú te instalas allí, Él te revela, te ministra, te renueva, te enseña. Al momento a lo mejor no la entiendas, pero te estás exponiendo a la presencia de Dios. Algo va a pasar dentro de ti. Expóngase a las Escrituras. La Biblia es tan poderosa que usted se pone a leer nada más que los mapas y ya recibe poder. Bueno, mis hermanos, yo quiero que ahora sí agarremos el tríptico para que hagamos un importante repaso y que allá en pantalla nos coloquen Lucas 11.1. Lucas 11.1. Ejerciendo nuestro oficio de real sacerdocio. ¿Qué es la intercesión? Estoy leyendo el tríptico. Con frecuencia usamos la palabra intercesión como sinónimo de oración. Sin embargo, en su naturaleza y propósito hay diferencias. 1. Nuestro propósito en la oración es ser hijos y amigos de Dios. Diga conmigo, hijos y amigos de Dios. Ok. Lucas 11, del 1 al 9, ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Yo clasifiqué Lucas 11 de esta manera. A. Orando como hijos, versículo 1 al 4. B. Orando y obrando como amigos, este es el intercesor, capítulo 11, versículos 5 al 8. Y C. El valor de perseverar en oración e intercesión, el versículo 9. Nota: intercesión es clamar a Dios a favor de otros. Vamos a desglosar Lucas 11. Ahí dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Siempre veían a Jesús orando y veían su compromiso con el Padre, la sabiduría con la que predicaba, el poder con el que echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. Entonces ellos fueron entendiendo que Jesús, su fuente de poder estaba en la oración, su fuente de descanso y renovación estaba en la oración. Entonces le dijeron: enséñanos a orar. Ahora fíjense lo que le dicen ellos: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí hay un punto muy importante. Algunos de ellos, Andrés y Felipe, ya eran discípulos de Juan y estaban tratando de llevar a Pedro donde Juan. Por lo tanto, por lo menos Andrés y Felipe ya tenían alguna enseñanza y formación de Juan. Ahora andan con Jesús, porque Juan los mandó que siguieran a Jesús. Y ellos querían que, así como Juan un día los enseñó a orar, querían que Jesús los enseñara a orar. Pero fíjense una cosa: Jesús no les iba a enseñar a orar a ellos, a sus discípulos, como Juan enseñó a sus discípulos. La oración de Juan no era la misma que la oración de Jesús. Oiga, la revelación de Juan no era la misma que la revelación de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan no podía decirle a sus discípulos: ustedes cuando oren hablen con el Padre que está en los cielos. Juan no vino a revelarnos al Padre, él no venía de allá, él no era el Hijo. Juan vino a abrir caminos para el Hijo, y el único que podía y vino a revelarnos al Padre fue el Hijo. Por lo tanto, Juan no le enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro. Porque la llave más importante del Padre Nuestro es el hecho que usted es hijo de Dios y que usted a Dios lo pueda llamar Padre. Porque en el mundo judío era prohibido decirle a Dios Padre. Y quien se dijera hijo de Dios o se creyera hijo de Dios, lo linchaban a punta de piedra porque era una blasfemia.
En la dispensación de la gracia no correspondía. Juan estaba transicionando de la ley a la gracia, pero Juan no trajo la gracia. La gracia la trajo Jesús, porque la gracia era Jesús y la gracia era quien nos revelaba al Padre. Por lo tanto, escuche bien, el Padre nuestro es la oración de los hijos. Entonces, usted es hijo, usted es hija. Es normal que usted pida y que el Padre le dé. Y como hijo, era igual como Adán y Eva eran a imagen y semejanza de Dios. Ellos representaban a Dios en la tierra. No se necesitaba intercesor, no se necesitaba intercesión. Pero después de la caída se cortó esa comunión. Cuando Abraham es llamado por Dios, entonces Abraham sí intercedía. Abraham representaba a Dios en la tierra, porque Abraham, como le creyó a Dios, le fue contado por justicia, pasó a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios podía orar para que se hiciera la voluntad de Dios, así como en el cielo, se hiciera en la tierra. Solo los hijos pueden traer la voluntad del Padre desde el cielo a la tierra, a la ciudad, a tu casa, a tu vida. Ellos le dicen, enséñanos a orar. Lo normal, la naturaleza del Señor es esta: Él da más de lo que pedimos o entendemos. Usted le pide y Él le da más de eso. Y aquí ocurrió igual, porque esa es su naturaleza. A Él se le sabe eso. Fíjese que Él, dice la Escritura, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y les enseñó a orar. Pero en el versículo 5, vamos al versículo 5, nos enseña a interceder. Ellos no pidieron, enséñanos a interceder. Ellos no sabían nada de eso. Pero Él les da más de lo que piden. Y más de lo que pueden entender. Él sigue siendo igual. Él te da más de lo que pide y más de lo que entiendes. Hay cosas que no las vas a entender ahorita, las vas a entender después, pero te la va a dar solo porque le pediste. Tan bueno es nuestro Señor. Fíjense, versículo 5, mire cómo dice: siguiendo Jesús la secuencia enseñando a los discípulos, los enseñó a orar, a hablar con el Padre, a pedir y orar para ellos, su relación con Dios, su comunión con Dios. Comunión de hijos. Versículo 1 al 4 es la oración de los hijos. Versículo 1 al 4 de Lucas 11 es tú y yo actuando como hijos, hablando con nuestro Padre como sus hijas, como sus hijos. Luego en el versículo 5, mire cómo dice: les dijo también. Es decir, eso no lo esperaban ellos. Les está dando algo más que ellos no pidieron, porque Él te va a dar más de lo que tú pides. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo? Ese quién es usted, el intercesor. Que tenga un amigo, ese otro sujeto es Dios. Entonces tú vas a Él a medianoche. La medianoche representa crisis, momento difícil, mala noticia. Si alguien te llama para saludarte a las 3 de la tarde, no hay problema. Pero si te está repicando el teléfono a las 12 de la noche, tú piensas, ¿qué pasaría? 1 de la madrugada, ¿qué pasó? Y viene y te llama, no, quería saber cómo te fue aquel día. Oye, me va a llamar para eso, te va a guindar. La medianoche representa crisis. Y tú, como amigo de Dios, estás yendo a Dios, que es tu amigo, a la medianoche, a momento de crisis, para pedirle. Pero no le vas a pedir para ti. Seguimos leyendo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Tú le estás diciendo a Dios: ha venido un amigo mío de viaje o alguien que necesita de mí, quiero ayudarle, pero no tengo cómo resolvérselo, ni en lo natural ni en lo sobrenatural. Siguiente versículo. Narra Jesucristo diciendo: y aquel es, ese sujeto es Dios, que como el Salmo 91 dice que está ahí con sus hijos, con sus plumas te cubrirá. Dice, respondiendo desde adentro Dios, le dice a su amigo que está intercediendo: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Es decir, cuando se trata de sus hijos en Cristo, Dios está ocupado y los está atendiendo como lo prometió. Pero cuando vas a interceder por otra persona que está rechazando a Cristo, o vas a interceder por un hermano que necesita la intercesión, o por un ministro que necesita la intercesión,
El Señor nos quiere enseñar un secreto. Vamos al siguiente versículo. No, el anterior. Métele retroceso. Siguiente, adelante. Y aquel, respondiendo de adentro, le dice: no me moleste, la puerta está ya cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Siguiente versículo. Os digo, aquí viene el consejo de Jesús para nosotros, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Jesús aquí está hablando que la intercesión nos eleva a un nivel de amigos de Dios. Cuando intercedes, entonces te estás elevando, aparte de ser hijo de Dios, te estás elevando a un nivel de amigo de Dios. Porque cuando te preocupa lo que a Dios le preocupa, luego Dios te ve como su amigo. Cuando mis hijas estaban pequeñitas, lo único que sabían era pedir. Y yo me gozaba dándole. Pero luego que crecieron, se preocupaban por los asuntos de la casa y por los asuntos de su mamá. Mamá, tienes que ir a chequearte esto. Mamá, oye, aquello. Papá, no gastes tanto en esto. No importa, compra algo económico porque tienes que pagar aquello, la luz, el agua. Les preocupa lo que a ti te preocupa. Entonces ya tú ves a tus hijos como tus hijos y como tus amigos. Cuando los hijos están grandes y maduraron, y hasta cuando tienen hijos también, entonces nos entendemos tanto como amigos. ¿Y saben qué va a ocurrir? Que cosas que yo no les revelaba cuando solo eran hijos, ahora se las suelto cuando son mis amigos. Entonces, qué bonito es cuando llegas a la iglesia y eres nuevo en el Señor y eres solo hijo. Y te encantan las predicaciones del pastor cuando dice: pedid y os dará, y buscáis y hallaréis. Porque uno como hijo lo que quiere es pedir y quiere que le den. Y eso es normal. El padre dando, el hijo pidiendo. Pero cuando vamos madurando en el Señor, nos preocupa la gente, nos preocupa las almas, nos preocupa la iglesia, nos preocupa lo que a Dios le preocupa. Entonces queremos hacer algo. Bienvenido a la madurez cristiana. De hijo está pasando a amigo. Eres hijo de Dios y amigo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios y actúas también como amigo de Dios, te soltarán cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recibes revelación. Estás encaminado al poder, porque no va a haber poder de Dios en nosotros hasta que haya revelación de Cristo en nosotros. Y la revelación te la sueltan cuando te preocupas por las cosas de Dios, por las almas, porque no solo eres un hijo, que está bien que seas hijo, pero también eres amigo. Entonces, eres hijo y eres amigo. Ahora bien, ¿por qué eres hijo? Porque Él te salvó y te llamó. ¿Y por qué eres amigo de Dios? Porque decidiste serlo. Entonces, soy su hijo porque me salvó, Él me buscó. Pero soy su amigo porque yo lo decido. Él no me busca para que sea su amigo. Usted lo busca como su amigo. Y lo honra como su amigo. Bienvenido a la intercesión. Bienvenido al salón de los amigos de Dios. Aquellos a los cuales Dios les revela cosas grandes y ocultas. Porque para que haya poder de Dios, tiene que haber revelación de Dios. Y para que haya revelación de Dios, debes preocuparte por lo que a Dios le preocupa y hacer algo. Bien, qué bonito eso. Vamos al punto 4 de aquí mismo del tríptico. Un reino de sacerdotes, dice el título. El subtítulo dice: el plan original de Dios sobre el sacerdocio. Éxodo 19:3, aquí hay un paréntesis, ponga un guión para que coloque 3-6, porque Éxodo 19, del 3 al 6. Dice aquí: Moisés fue el primer gran intercesor por Israel en la dispensación de la ley. Algunos no lo llaman dispensación, lo llaman tiempo, lo llaman período. Dice: con su oficio sacerdotal trajo la presencia de Dios a su pueblo. Inició, mire lo que dice acá, yo lo subrayé en mi tríptico, mire lo que hizo Moisés con su intercesión. Inició la vida espiritual de un pueblo muerto en esclavitud y sin fe. Esta unción de intercesión por Israel la heredaron hombres y mujeres como Débora, Samuel, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nehemías, Esdras, etc., muchos otros.
Ahora, lo más trascendental es que en Éxodo 19, de 3 al 6, Dios le dice a Moisés, el pueblo está en el desierto, Moisés sube al monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, si guardan mis palabras, mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre los pueblos de la tierra. Y miren lo que Dios le dice, y haré de vosotros un reino de sacerdotes y gente santa. Ponme en el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Siguiente. Y vosotros me seréis, miren lo que dice allí, me seréis, era el sueño de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Déjalo ahí. Pero no se cumplió, porque a los días hacen el becerro de oro, entran en orgías, sacrifican sus niños a carne viva ante ese becerro de oro, prostituyen sus mujeres, rogándole al becerro de oro que los regresara a Egipto. La única tribu que no cayó de las 12 tribus, 11 cayeron en eso. La tribu de Leví, los familiares de Moisés, no cayeron en eso. El plan de Dios era una nación santa, una nación sacerdotal, desde el más pequeño hasta el más grande. El plan no se pudo ahí. Luego en Números capítulo 8, Dios le dice a Aarón y a Moisés, sepárenme a los levitas para la obra del sacerdocio. Entonces ya el sacerdocio sería solo para los levitas. Sin embargo, Jesucristo le cumple el sueño a Dios. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 1, 5 y 6, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahí está la intercesión, porque la labor del sacerdote era interceder y enseñar la palabra al pueblo. Ellos delante de Dios intercedían por el pueblo y delante del pueblo le hablaban de Dios. Hoy día nosotros hacemos eso, nuestro sacerdocio cristiano. Ya no hay rituales, no hay vestimentas espectaculares como sacerdotes. El nombre de Jesús y la vestimenta del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay rituales, está el nombre de Jesús y la palabra de Dios. Y luego dice, primera de Pedro 2:9, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación santa. Es decir, ya Dios tiene un pueblo santo y sacerdotal, santo en Cristo y sacerdotal en Cristo y con Cristo. Y ese eres tú, y ese eres tú, y esos son nuestros hijos y son nuestras generaciones. Ok, vamos entonces a pasar el tríptico. Ya varias cosas que están aquí las explicábamos. Vamos al punto 10. Busque ahí, vamos por numerito. Hay unos numeritos, punto 10. Diferencia entre oración e intercesión. Lo leemos. No toda oración es intercesión, mas toda intercesión sí es oración. Elevamos nuestra oración de petición con actitud de hijos de Dios, lo que explicamos ahorita en Lucas 11 del 1 al 4. Y la intercesión con corazón de amigos de Dios, Lucas 11 del 5 al 8. Ser hijos y amigos de Dios es pedir e interceder respectivamente. El hijo tiene acceso al Padre para pedir y el amigo tiene acceso al Padre para interceder. Aleluya. Pides como hijo, intercedes como amigo de Dios. La misión del hijo, dice aquí, es agradar al Padre. La misión del amigo es preocuparse por lo que al Padre se preocupa y se ocupa. El hijo atiende su relación con el Padre. Tú como hijo de Dios atiendes tu relación con el Padre a través de Cristo. Ahora tú como amigo de Dios atiendes los negocios del Padre. Ser hijos y amigos del Padre es lo máximo. Sea amigo de Dios pidiendo para usted, hijo de Dios pidiendo para usted, y amigo de Dios intercediendo por otros. Punto 11. Algunos tipos de oración según su propósito. Oración de confesión, de acción de gracia, adoración, arrepentimiento, petición personal, oración de alabanza. Punto 11. En la intercesión oramos por otros, personas, familias, comunidades, lugares, proyectos, propiedades, negocios. Estos últimos que, alineados al propósito de bendecir a los hijos de Dios y la obra del reino, requieren intervención sobrenatural. Ok. Aquí habla de la importancia de la intercesión. Y vamos a buscar Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 29 en adelante. Lo explicamos en pantalla. Ezequiel 22.
versículo 29. Es cuando Dios dice: el pueblo de la tierra, en tierra le quitamos y ponemos Venezuela, ponemos San Cristóbal. El pueblo de Venezuela, el pueblo del Táchira, usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso o necesitado hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Claro, cuando vamos a poner en Venezuela, entonces hay que meter 1500 pecados. Ahí hay como 5. La situación en Venezuela de antivalores es tremenda. Vamos al versículo 30. Dios dice, busqué entre ellos hombre o mujer que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Déjalo ahí en ese versículo. Fíjense, primero, ese versículo nos dice que venía una destrucción, pero ese versículo también nos dice que Dios no quería esa destrucción. No todo lo que viene es juicio de Dios, porque no todo lo que viene Dios quería que cayera. No todo lo que viene lo manda Dios. La gente en su maldad abre puertas al diablo y le caen las consecuencias de su pecado, porque Satanás siempre paga mal. No todo es juicio de Dios. Aquí Dios no quería que la gente hizo maldades, le venía la consecuencia de la maldad. Satanás los iba a convertir en leña frita porque le dieron acceso con sus pecados. Dios quería librarlos, darles una oportunidad. Y la única estrategia, método, forma de Dios para librar las ciudades es buscar a alguien que interceda. ¿Qué le parece? Dios dice, busqué entre ellos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios no lo va a buscar de otra parte, lo busca de allí mismo. Dios no lo va a buscar de la China, lo busca de Venezuela. Dios no va a buscar el intercesor del África, lo busca de Venezuela. Dios no va a buscar para San Cristóbal el intercesor de allá de Trujillo o el intercesor de allá de Barinas. Lo busca aquí, lo llama aquí, lo forma aquí. ¿Sabe por qué? No es que Dios sea regionalista o nacionalista. El punto es que tú eres quien siente la carga por tu comunidad, por tu iglesia, por tu ciudad, por tu nación. Tú sientes la carga. Y el poder de la intercesión está en sentir la carga. Y la carga es, no puedes dormir tranquilo, estás preocupado, piensas en eso a cada rato y quieres drenar la carga en el Señor. Es más, el Espíritu Santo nos pone carga para que drenemos esa carga con oración delante de Dios. Entonces, Dios busca entre nosotros. Si usted tiene, hermano, una batalla en su hogar, la mejor persona para pelear esa batalla es usted. Con el apoyo de los hermanos en oración, pero usted tiene que pelear su batalla. A cada quien le toca enfrentarse a su Goliat. Lo demás te observa, lo demás ora, lo demás suspiran por ti, pero es a ti el que te toca enfrentarlo. Dios dice, busqué entre ellos. Cuando la delincuencia azota mi ciudad, Dios espera que los de mi ciudad de Barquisimeto nos pongamos duro en la intercesión. Somos nosotros los que sentimos el día a día de la carga de la situación. A mayor carga, mayor intercesión. Escúcheme esto. Dios está sanando a su pueblo, a su remanente en Venezuela, y nos está cambiando totalmente. Nos está reiniciando. Y Dios nos está quemando la religiosidad. En la religiosidad a la persona le interesa más las cornetas, las sillas, los bloques, la teología, y lo menos que le importa es la gente y las almas. Y pierde sensibilidad entonces. Si el Espíritu Santo quiere usarnos para interceder, necesita nuestra sensibilidad por las personas y por el Espíritu de Dios. Nunca una persona va a sentir la carga si no es sensible. El Espíritu Santo no puede transferirte carga, porque si no tienes sensibilidad no la vas a captar, no la vas a tomar. ¿Qué impide que seamos sensibles? La religiosidad, el egoísmo, el egocentrismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Ese ego tiene que estar crucificado en la cruz todos los días, para que seamos sensibles a la gente, a las almas, a mi iglesia, a mi congregación y al Espíritu Santo.
No puedo pensar que voy a oír la voz del Espíritu Santo y la voy a captar si no soy sensible a Él. Y no puedo pensar que soy sensible a Él cuando no soy sensible a las almas, a los perdidos, a mi iglesia que me necesita. Tu sensibilidad al Espíritu Santo comienza con tu sensibilidad a tus seres amados, a tus seres queridos. Bien. Seguimos aquí entonces. Dice el versículo, allá lo tenemos. Busque entre ellos alguien que haga vallados, o el diccionario de la luz, vallado es un cerco de protección. Con tu oración levanta un cerco de protección por tus hijos, por tu casa, por tu familia, por la congregación, por tu pueblo, por tu ciudad. Y si los hijos están fuera de Venezuela, pueden estar lejos, desde aquí tú levantas un cerco, porque no hay distancia para el Espíritu Santo. Padre que están aquí, esas horas de vacío, tristeza y nostalgia, úsela para adorar y para interceder. No se deje tumbar por el virus de la tristeza que nos oprime en diciembre a los papás que tenemos hijos fuera de Venezuela, porque es un vacío, es algo que nos debilita, y usted batalla contra eso con adoración, con alabanza, y luego intercede por sus hijos. Y en vez de caer en debilidad de tristeza, usted se levanta con fuerza intercesora. Y en vez de estar cayéndose del dolor y el vacío porque no está contigo en Navidad o en Año Nuevo, usted se esfuerza en el Señor, en adorar, alabar, drenar, llenarse del Señor e intercede por ello. Y eso que es debilidad lo conviertes en fuerza intercesora por ellos. No hay distancia para el Espíritu Santo. Tú oras aquí y Él obra allá. Dichosos los hijos que están en el mundo, lamentablemente, pero que tienen un padre, una madre, un hermano que intercede por ellos aquí. Desdichados aquellos que andan por allí y no tienen quien los cubre en oración. El que no tiene quien los cubre en oración anda en desventaja en este mundo. Pero quien tiene un padre, una madre que ora por él, está en ventaja. Así esté en tristeza o en proceso, tiene la ventaja. Hay una nube de gloria y de oración sobre su vida. Y si agarramos a Juan 12:26, cuando Jesús dijo: al que me sirve, mi Padre me honrará, entonces con tu oración y con tu servicio a Dios estás cubriendo y cercando a tus hijos y a tus generaciones, lejos y cerca, donde estén. Porque lo que no te viene por oración, te viene por servir. Porque al que me sirve, mi Padre le honrará. Y qué mejor honra que bendiga a nuestras generaciones. Qué mejor honra que bendiga a nuestros hijos y a nuestros nietos, y los prosperen todas las cosas y ellos les conozcan. El poder de Dios es la palabra, ¿verdad? Santo Dios. Y que dice que Dios espera que también nosotros nos pongamos en la brecha delante de Él a favor de nuestra tierra. ¿Qué es ponerse en la brecha? No, ponerse en la brecha no, hermano, está frío, no volvió el culto, póngase en la brecha. No, el que está frío no se puede poner en la brecha. Porque ¿qué es brecha? Brecha es grieta, hueco, tronera, donde los demonios quieren entrar, donde el enemigo quiere entrar, allá donde hubo pecado, donde hubo rebelión, los demonios quieren entrar. Cada vez que hay fiesta patronal, cada vez que hay actos de idolatría, espíritus que antes no habían, entran, consiguen un hueco para entrar. ¿Quién se pone en la brecha? El que no va a hacer retroceder. Entonces no cualquiera se pone en la brecha. Pero cuando usted adora y intercede, usted está listo para echar fuera demonios. Entonces, Dios va a obrar, pero usted hace que las cosas sucedan. Seguimos aquí entonces, punto 14, somos responsables ante Dios por nuestro mundo. Esto me hace recordar, hermano, cuando vivíamos en el centro de Barquisimeto, en un apartamento, tercer piso, el balcón daba con la avenida. Los primeros días que hubo tanta cola para gasolina, eso, hasta 1500 carros en toda la avenida. Lo sabíamos por el numerito que les ponían en el parabrisas. Entonces duraban 3 y 4 días esas colas allí, esa pobre gente. Algunos ubicábamos que eran cristianos y le daban una arepita, un cafecito. Pero lo tremendo es que hacían necesidades allí. Y lo tremendo también es que se dañó el transformador y la cosa quedó bien oscura. Tiempo después se comenzaron a ver mujeres con sus niños acompañando a sus hombres, a sus esposos. Y fue porque eso yo le decía a mi esposa: ¿por qué será esos niños allí 2 o 3 días con la señora? Porque entonces mi esposa me decía: mi amor, lo que pasa es que la mujer tiene que estar ahí protegiendo a sus esposos, porque las madrugadas les van a llegar, tú sabes, las compañeras ajenas cobrando plata, y yo ni pendiente, hermano, y mi esposa me abrió los ojos. Así era la cosa.
Claro, no te has dado cuenta que a veces pocas mujeres por allí se le meten en los carros esos zombies y tienen 2 o 3 días que van para su casa. Una madrugada, en un sueño o visión, el Espíritu Santo me habló, me desafió y me dijo: has permitido que las tinieblas se apoderen de la zona donde tú vives. Uy, hermano, me sentí regañado. Ese día le dije a mi esposa: mi amor, vas a dormir solita, vas a dormir con la nieta feliz, porque voy a dormir en la sala. El apartamento era de escalera, de 2 pisos. Voy a dormir en la sala porque en la madrugada voy a pararme, voy a adorar a Dios, luego me asomo en el balcón con una voz bien suavecita para que no me caiga nadie a piedra. Voy a adorar, voy a limpiar los aires, voy a reprender las potestades, voy a limpiar mi cuadra, mi zona. Eso lo hice 2 o 3 noches seguidas. En la colchoneta, dormía, ponía musiquita, adoración, me levantaba, adoraba, me llenaba, y después que adoraba y adoraba y adoraba y alababa y me sentía guapo y apoyado, me asomaba en el balcón con cuidadito, extendía mis manos a las 3 de la madrugada, sacó el carro de punta a punta, bendecía la zona, le entregaba en las manos de Cristo, reprendía las potestades, bendecía a esa gente. Hermano, 2 semanas después no había más cola allí, y no es porque llegó gasolina, es que la cruzamos para otra parte, le la mandé a otro evangélico por allá. Meses después nos instalaron el transformador. Usted es responsable de la zona donde usted vive. Haga algo. No deje que las tinieblas se apoderen de su zona. El maligno no puede traspasar tus límites, tú sí puedes traspasar los de él. Y no se trata, hermanos, de tentar al maligno. Se trata de una guerra de reinos. Que usted limpie su palabra, limpie su zona. No, que la cuadra patota sonando los tambores, que hay tabaco, que hay un brujo. Y no te da pena decir eso, chicos. ¿Qué podemos hacer? Sencillo. Suena la tambora, suena el tabaco. Ponte a adorar. Se llama guerra de altares. Allá hay un altar, aquí está el tuyo. Aquellos son dioses muertos y un diablo vencido. Aquí está el Cristo que venció contigo. Punto. Y no necesitas algún zafarrancho de ruido. Adora y luego alaba y bendice. Y luego haces guerra espiritual e intercesión. Intercesión por el brujo. Salve esa alma, Señor. Perdónalo, Señor. Toca ese corazón. El brujo no es tu enemigo. Salve esa alma, Señor. Libéralo. Y luego la guerra espiritual es: cortes no baja, por aquí no baja. Cortes por aquí, María Diosa de los Felipe Huequepuro, por aquí no bajan. Se van de estos lugares, por aquí no me eso. No tienen que gritar tanto, hermano. Mire, usted habla pasito. Fíjense, yo aquí no estoy gritando. Yo hablo pasito, pero como hay micrófono, hay amplificador, me le sube el volumen, entonces yo hablo pasito y suena duro. En el reino espiritual usted habla pasito, pero con unción, y eso los demonios los retumba cuando es en el nombre de Jesús. O sea, el sonidista amplifica mi voz. En el mundo espiritual, el Espíritu Santo amplifica el poder de Dios que sale de tu boca. Así que no se preocupe si tiene que zapatear, gritar, saltar y quedar difónico, no es necesario. Santo. Bien, seguimos aquí. Vamos entonces al punto 15. Oración y acción intercesora. Es cuando hay que orar, pero también hay que actuar. No, que estoy buscando trabajo, estoy orando, sí, pero abre su carpeta y haga la diligencia. Voy a emprender un negocio, estoy orando, sí, pero vaya enterándose de qué cosas puede emprender. No, que voy a emprender una venta de tostones. Asesórese muy bien cuántas ventas de tostones en la zona, cómo está la venta de los plátanos verdes, si yo las va a conseguir. Es decir, usted ora y actúa. De repente la cosa no va a ser de esa manera, pero usted salió a actuar. El punto es que usted tiene que actuar. Punto. Porque ¿qué es creer? Actuar. No, que yo creo. ¿Y la acción? Ok, eso lo leo usted en su casa luego. Vamos al punto 16, la palabra de Dios en la intercesión. Oremos con base en la palabra de Dios el Padre. Eso lo he dicho toda la mañana. Él ha prometido respaldarla por amor a su nombre. El ayuno y la intercesión, punto 17, eso ustedes lo leen con calma en sus casas. Punto 18, el alcance familiar de la intercesión. Un hijo cuyos padres interceden por él siempre triunfará más que quien no tiene una atmósfera de oración sobre su vida. Ya lo dijimos. Punto 19. Intercesión frente a la crisis y amenaza. Ay, hermano, fíjense bien. Recuerden Hechos capítulo 12. A los que les gusta leer la Biblia se les hace más fácil cuando reciben palabra profunda. Así que
más le vale, coman Biblia. Coman Biblia. Cuando usted come Biblia, usted escupe versículos. Entonces, Hechos capítulo 12, a Herodes se le alborotaron los chukis y empezó a perseguir a los apóstoles. No había equipo de intercesión, no había escuderos de intercesión, no había una iglesia orando por su gente, por sus ministros, por el pueblo y por sus líderes, porque la iglesia estaba naciendo. Y la iglesia le tocaba poner en práctica lo que Cristo les enseñó y con la ayuda del Espíritu Santo descubrir las riquezas de la gracia, los recursos de la gracia del reino. No habían descubierto el sacerdocio de la gracia, adoración, alabanza, liberación, intercesión espiritual. Estaban en proceso. Ese es un asunto, cuando uno es pionero, cuando está fundando algo nuevo, entonces hay cosas que le toca, hermano, tropezarse y pararse y echar para adelante y caerse y volverse a parar. Y eso fue la iglesia primitiva, la iglesia en el Nuevo Testamento. Y fíjense, les agarraron a Pedro y a Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, el de los hijos de Zebedeo. Y a Jacobo lo mataron a espada. Jacobo era un joven. Cristo mismo lo había entrenado. Cristo mismo había soplado la unción en él. Y había recibido el Espíritu Santo. No sabemos si él era el que iba a escribir más sobre guerra espiritual, lo que falta en el Nuevo Testamento que nos escribiera. El punto es que murió joven. No cumplió completamente su ministerio. Se fue antes de tiempo. Se fue prematuramente. Y de paso agarran a Pedro, que el Señor lo empoderó como el líder principal para la iglesia y para abrir el evangelio de los judíos hacia los gentiles. Lo tienen preso y al siguiente día están preparando el sitio donde en público lo van a matar. La iglesia no ha terminado de llorar la muerte de Jacobo, cuando tienen que estar encerrados llorando porque van a matar a Pedro. Entonces no le queda otro remedio que hacer oración sin cesar, sin parar por Pedro. Allí la iglesia le tocó descubrir el poder de la oración unida, el poder de la oración unida, perseverante hasta ver los resultados. El poder de cubrir a sus líderes, a sus pastores y apóstoles con oración constante, unida y perseverante. Abrieron los cielos. Un ángel pudo hacer el trabajo en la cárcel con los soldados y sacar a Pedro y liberar a Pedro. Y no solo eso, sino que fue tanto el impacto en el mundo espiritual que al día siguiente lincharon fue a los carceleros y hubo otro rollo y a Pedro no lo persiguieron más y entonces a Herodes murió comido de gusano y Pedro siguió predicando como si nada. La iglesia descubrió el poder de la oración intercesora constante y perseverante. Y no estamos hablando de 2000 intercediendo. Estamos hablando de un grupo que estaba intercediendo. Aquí no se trata de cantidad, sino de perseverancia. Es más impactante 2 o 3 cristianos orando todos los días que 30.000 en un estadio pegando gritos y dándole con todo, nada más un domingo. Dios no es un Dios de eventos, Dios es un Dios de procesos. Los eventos no cambian personas ni circunstancias, los procesos sí, el día a día sí. El evento impulsa, el evento ayuda, el evento desafía, el evento libera y cataliza. Pero antes de un evento tiene que haber un día a día, un proceso, un plan de proceso. Después de un evento tiene que haber un proceso para sacarle provecho al evento. De hecho, el evento no genera proceso, sino el proceso genera evento. Seguimos acá. Aquí hay algo que se llama tema especial. Se llama intercesión en 3 niveles. ¿Lo tienen? Yo creo que el tríptico que ustedes tiene una gran ventaja. Que lo ubicaron, intercesión en 3 niveles. Las líneas son más grandes que un tríptico que yo tenía. Tema especial, intercesión en 3 niveles. Anoten allí, dice primer nivel, frente al trono de la gracia. Anoten allí, clamor a Dios por el propósito.
clamor a Dios por el propósito. Primer nivel, frente al trono de la gracia. Anote, clamor a Dios por el propósito. Segundo nivel, frente a las tinieblas. Anoten allí, por favor, confrontación espiritual. Confrontación espiritual contra el opresor por el propósito. Confrontación espiritual contra el opresor por el propósito. Tercer nivel, declaración bíblica profética sobre el propósito. Todo es con el propósito. Declaración bíblica profética sobre el propósito. Repito, primer nivel, clamor a Dios por el propósito. Eso es intercesión. Segundo nivel, confrontación espiritual contra el opresor por el propósito. Esto es guerra espiritual. Y tercer nivel, declaración bíblica profética sobre el propósito. Te lo explico en 3 minutos. La hermana aquella cuyo esposo era alcohólico y mujeriego, y los fines de semana era un tormento para ella y no podía dormir tranquila. Estaba en la sala todo el tiempo llorando, preocupada y angustiada. Estuvo en un taller con nosotros, creo que fue en Puerto La Cruz. Al final del taller se me acerca y me pregunta que cómo hacía. Y le dije que haga intercesión en 3 niveles. Recuerdo que le dije, hermana, móntele ese trabajito a su esposo. Intercesión en 3 niveles. ¿Cómo así? Ese tiempo que usted está triste, preocupada, asustada y angustiada, úselo para leer la Biblia, para orar por las almas perdidas, como diciéndole, diablo, por tu culpa me estoy trasnochando, pues te voy a dar duro, voy a orar por los perdidos. Eso es lo que al diablo más me duele. Y entonces, yo le dije, usted hace intercesión en 3 niveles por su esposo, porque sirve para orar por el esposo, por la familia, por la comunidad, por la ciudad, por el proyecto, por el país. Es cuando la cosa, el diablo no quiere soltar. Cuando usted ora, ayuna, escupe, brinca, salta, echa aceite, hace caminata y no hay resultado, entonces usted ora con determinación y guerra espiritual. Entonces, ¿qué es lo primero? Le decía, clamor a Dios por el propósito. ¿Quién es el propósito? Su esposo. Entonces usted comienza a adorar, ¿verdad? Se llena de Dios, porque cuando usted, ¿verdad?, va a orar, primero adora. La adoración te lleva a la oración eficaz. Te prepara la mente, el alma, el corazón para la oración eficaz. Y entonces usted comienza a clamar por su esposo. Señor, salva a mi esposo, ponle personas que le hablen, tócalo donde esté. Señor, tú moriste por él en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por él. Perdónalo, Señor, sálvalo. Aquí estoy ante ti en el nombre de Jesús. Le está clamando por su esposo. Ahí veces usted va a llorar, se va a arrodillar y entonces va a clamar. Y listo, pero no terminó todo. Ahí usted se levanta, se limpia las lágrimas, se enrolla las mangas, porque vas a pelear contra el espíritu de alcoholismo que está atando a su esposo. Entonces usted contra el diablo no pelea postrada. Usted se levanta, se enrolla las mangas si tiene. Es decir, actitud. Y usted le va a decir, espíritu de alcohol y de adulterio, suelta a mi esposo. Tus cadenas se rompen, fuera de él, suéltalo, espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, mi esposo es libre. Esas cadenas de vicio, de adulterio, se rompen, se caen, en el nombre de Jesús. Y yo le dije, hermano, usted se pone a alabar a Dios, te alabo, Padre, en tu nombre, y póngase a la vuelta. Mi esposo es libre, mi esposo es libre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque cuando usted intercede, usted está como el F-16 disparando los misiles en el mundo espiritual. Luego que usted peleó la guerra por su esposo, no terminó todo, falta el tercer nivel, declaración bíblica profética sobre el propósito. Entonces usted comienza, Padre, en el nombre de Jesús, esposo mío, te bendigo. Así el esposo no esté, no ha llegado, te bendigo en el nombre de Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Te bendigo, esposo mío. Pronto estarás conmigo y con la Biblia, en vez de una botella, es una Biblia la que vas a cargar.
porque es declaración bíblica profética. Y en el nombre de Jesús te vas a doctrinar y te vas a bautizar, y juntos iremos a predicar la palabra, y juntos iremos a los cultos y a las vigilias. Declaro en el nombre de Jesús, mi esposo mío, te levantas, eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, el Señor te levanta de ese estado. Así mismo, hermano. No como aquella otra persona que se va a hacer como, pastor, es que ese esposo mío yo no encuentro qué hacer con ese demonio. ¿Qué hago con ese demonio? Yo le dije, bueno, yo los demonios los tiro por el abismo. ¿Qué quiere que haga con su esposo? ¿Los tiro por el abismo? No, bueno, no es un demonio. Y le dije, aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no lo estén llamando demonio. Esos diablitos, esos hijos míos, el diablito, no los aguanto. Fueron hechos imagen y semejanza de Dios, no los llamen así. Ok, hermano. De la misma forma, intercesión en 3 niveles lo puedes utilizar por una persona, por una familia, por una ciudad, por un problema. A mí me ha servido para mucho. Entre otras cosas, un evangelista que se había descarriado, luché por él en oración, porque él quería levantarse, pero no podía, le daba pena. Y entonces luché por él, hermano. Y un día estará predicando el evangelio, salvará muchas almas. Así me ponía yo a las madrugadas por él, clamor a Dios, reprendía el espíritu de pena, el espíritu de pecado, y también empezaba por él. Oh, pronto, hermano mío, volverás a predicar el evangelio, te levantará, tendrás tu hogar y tus hijos. Bueno, hermano, total de que tiempo después el hombre se restauró, se preparó en el instituto bíblico, el hombre se enamoró y se casó con una sierva. Tuvieron sus hijos. Hoy abrió un negocio de latón y pintura. Hoy día pastoreó una iglesia que ya llevan como 9 años con esa iglesia que fundaron. Gloria a Dios. He ido a llevarle talleres de intercesión a su iglesia en Barquisimeto. Tienen trabajo con la comunidad. Somos amigos, nos escribimos. Él me manda oraciones que hace por mí mientras ando viajando. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que él no sabe lo que yo hice por él cuando él estaba descargado. Él no sabe las madrugadas que peleé por él en oración. Y no necesita saberlo. Ah, pero el evangélico, bueno, tanto me levanté por ti, tanto que oré por ti, ayudé para que te levantara, y ni siquiera me invitas a predicar tu iglesia. Votó la bendición. Una persona que actúa así quemó la semilla. Porque tu asunto es con Dios. Bien. Finalmente, hermano, aquí hay unas explicaciones que ustedes la van a leer en sus casas, pero sí me gustaría explicarle, compartir con ustedes más que explicarle, el punto que habla de punto 22 y 23. Vamos a leerlo del tríptico. El punto 22 dice: intercesión generacional y territorial, poseyendo tu territorio, ejerciendo señorío, limpiando, derribando y estableciendo. Dice: ejercemos señorío por derecho sobre la tierra. Usted y yo tenemos derecho porque fuimos creados para señorear, según Génesis 1:26. Letra B: ejercemos señorío sobre nuestro territorio como hijos de nuestro país o de nuestra ciudad. Y punto C: ejercemos señorío sobre el mundo y la esfera espiritual, porque Jesús dijo: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan en mi nombre. Y luego viene el punto 23, intercesión y batalla espiritual en 3 tiempos. Esto está en Daniel capítulo 9. Oramos en retrospectiva, en el aquí y ahora, y en perspectiva. En retrospectiva es cuando oramos por nuestra ciudad, por el pasado, rompiendo las maldiciones que los ancestros dejaron en nuestras tierras. Maldiciones de idolatría, de fiestas patronales, maldiciones generacionales, de abandono de hijos, de machismo, de miseria y pobreza, rompiendo con el pasado y pidiéndole perdón a Dios por los pecados de ellos. Luego en el aquí y a la hora, orando por las generaciones en este tiempo. Y luego en perspectiva, apuntando al futuro, orando por lo que Dios ha prometido que va a hacer, creyéndolo y declarándolo. Y finalmente está el punto 26, gemidos indecibles en la intercesión. En ocasiones ocurre o nos ocurre que tenemos unas cargas muy profundas y drenamos esa carga inclusive con lágrimas, las drenamos ante Dios. Y llegamos a un punto en donde no nos salen palabras, pero estamos orando, estamos gimiendo. Se llama gemidos indecibles. Y a veces inclusive llegamos a un nivel que nos duele hasta
abdomen, porque estamos allí gimiendo, dando a luz hijos espirituales, dando a luz un milagro. Eso no es que uno lo produce o lo provoca. Eso no es que yo voy a decir, ya vengo, voy a orar con gemidos indecibles. No. Eso es algo que de repente nos pasa, nos ocurre, sobre todo cuando hay cargas. Y he visto en eventos, actividades, a jóvenes en esa situación, a hombres en esos gemidos indecibles. Yo quiero, mis hermanos, tomar los últimos minutos para hablarles de cuando en el año 2007 el Señor me llevó a la montaña de Sol. Si el Señor me ha dicho que me iba a llevar, todavía lo estuviera pensando, porque eso no es un deporte. Tampoco me creo la mamá de Tarzán de que, bueno, voy a tumbar a María Leonza. No soy, o sea, eso no es juego, no es un juego de niños. Yo pienso que las decisiones grandes, medianas o pequeñas debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y una situación como esa, no solo guiado, sino convencido, empujado, amarrado, que me llega, Señor, llévame, está bien, pero amarrado, porque yo por mi cuenta no voy por ahí. O sea, son cosas en donde es tremendo. ¿Sabe que hay cosas en el ministerio que funcionan de esta manera? El que dice que sí, Señor, nunca va. Y el que dice que no, ese es el hombre. Y pasa mucho en el pastorado. No, yo no quiero ser pastor, yo voy a estar aquí por un tiempo, 3 meses, y ya lleva 15 años ahí ya. Porque el que dice que no, esa es la persona. Entonces, mi hermano, en el año 2007, el Espíritu Santo me dijo, este año vas a Chivacoa. Yo ya había ido a Chivacoa en el 2006 a llevar una escuela de oración y 3 días de ayuno que yo quería hacer en esa congregación. Un pastor amigo mío, empresario, que no era de Chivacoa, pero conocía todo allá en la montaña de Sol, todo. Él lo conocía todo ese hombre. En el 2007 el Espíritu Santo, empezando el mes de octubre, me dice, prepárate porque ya vas, te toca ir a Chivacoa. Yo dije, amén, Señor, me toca ir otra vez a ayudar, a llevar el taller. Yo pensé que era eso. Pero a veces Dios no nos echa el cuento completo y es mejor así. ¿No cree usted? Es mejor cuando Dios no nos echa el cuento completo, porque si no, no vamos. A Pablo le dijeron, entra en la ciudad y después se te dirá lo que vas a hacer. No sé por qué no se lo dijeron antes. Y hermano, llegó el jueves 10 de octubre del año 2007. Y el Espíritu Santo me dice, mañana a las 7 de la mañana sales para Chivacoa. Preparé mi morral porque no tenía carro, me despedí de mis hijas, estaban adolescentes, de mi esposa. Y ese viernes 11 de octubre iba en una camionetica de transporte de 9 pasajeros, las que llamaban rancherita, rumbo a Chivacoa, de Barquisimeto a Chivacoa, 45 minutos. Tenía que pasar de Aritagua, Sabanepano, Urachichi y luego Chivacoa. Cuando iba en el camino, el Espíritu Santo habló a mi espíritu, pero un fuego, algo me apretaba el pecho, no sé explicarlo, pero yo lloraba, me salían lágrimas, porque el Señor me decía, Jaime, tú me amas. Y me acordé cuando se lo dijeron a Pedro. Me di cuenta que cuando en mi pensamiento yo le decía, claro que te amo, Señor, cuando yo le respondía, se me iba pasando ese apretón y esa que me quemaba el alma. Y yo le dije, Señor, si siendo barquisimetano, fui con mi esposa y mi hija a Caracas, sin conocer Caracas, y fui porque te amo. Yo creo que sí te amo. Se me pasaba la cosa. Minutos después, todavía en la autopista, seguro que me amas. Bueno, Señor, me metí por los cerros de Caracas a predicar en medio de los disparos y las plomazones. Yo creo que te amo. Y se me pasaba y me limpiaba las lágrimas. Ya entrando a Chivacoa, nuevamente esa voz me dice, Jaime, tú me amas. Y le respondí de esta manera en mi mente, Señor, iría donde me mandes y haría lo que me pidas, así sea a la China, al África. Hermano, con un quemón como ese, está como quemando arriba, así, para allá voy. ¿Cómo decir que no? El fuego me quemaba, lloraba y me limpiaba las lágrimas, sentía la presencia. Cuando llego a la plaza de Chivacoa, eso está full de brujo, la plaza de Chivacoa. Muchos jóvenes, familias completas, niños con tortas, peras, collares. El pastor me fue a buscar a la plaza. Él tenía en ese entonces una Dakota doble cabina plateada, una camionetota. Y me monto y le digo, pastor, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Y él me dice, hoy es 11 de octubre, hoy se va a dar lo del baile de la candela.
Yo no entendía eso, hermano. Cuando el mundo evangélico no sabíamos eso de que el baile de la candela, que el baile del vidrio, y que los brujos anualmente hacían sus congresos de brujos allá y llevaban autobuses que los llamaban caravana, e iban con niños, adolescentes, jóvenes y adultos, full familias completas de toda la ciudad. Entonces yo dije, bueno, ya que voy a ayunar, voy a orar por eso. Y el pastor me dejó en el templo, un local pequeñito, me encerró allí, un portón que se llama Santa María. Y entonces yo puse el morral y empecé a caminar por todo el templo adorando. Padre, te adoro, te bendigo, a deleitarme ahí en el Señor para buscar su fortaleza, para el ayuno, para el supuesto ayuno. Padre, te adoro, te bendigo. Y al rato, como a la media hora, llegó el pastor otra vez. Me tocó la puerta. Y me dijo, tengo que hablar contigo. Hombre, pastor altote. Y si nos sentamos en una mesita como así, él allá, yo aquí. Y el pastor me dice, hermano Jaime, el Espíritu Santo me acaba de decir que tú y yo tenemos que ir ahorita mismo para acá, para Sorte. Y yo hice así, me quedé privado. Pensé en milésimas de segundo. En mi mente yo dije, ni loco yo voy por ahí. Luego aflojé un poquito en mi mente, porque el pastor está esperando mi respuesta y yo estoy pensando, ahí sentado. Entonces aflojé un poquito, dije, bueno, a menos que haya 300 hermanos en ayuno, vamos 50 pastores y 2 PTJ cada uno con un falo. Porque yo trabajé por muchos años en las noticias como locutor y yo sabía que en Sorte, al que linchan, nadie lo investiga. Y los PTJ no se atrevían a meterse para allá. Por lo tanto, yo la pensé. Al rato, hermano, eso fue así. Esa voz del Espíritu Santo me habló y me dijo esto. Hace rato, cuando venías por la autopista, me dijiste que me amabas, que irías donde te mandara y harías lo que te dijera. Hermano, cuando realmente es el Espíritu Santo, cuando usted está en la presencia literal del Señor, usted actúa como un niño. A usted se le va el protocolo. Porque mi respuesta fue esta: Señor, no se vale. ¿Sabes lo que yo decía? Señor, no se vale. Como si estuviéramos jugando metra. No se vale, Señor, me tiene entre la espada y la pared. Pero algo pasó, que yo le dije al pastor, está bien, pastor, vamos. Cuando ese pastor se alegró, yo estaba asustado. Y yo le dije, eso sí, le dije al pastor, puse mis normas. No vamos a llevar Biblia, nos vamos así, deportivamente. No le vamos a predicar a nadie. Vamos a orar, pero para adentro, así, el público, que no se dé cuenta a nadie que estamos hablando ahí orando. De hecho, no vamos a orar por nadie. Solo vamos a decirle a las cortes que no bajan y la vamos a atar, pero sin hacer sonidos de voces, solo moviendo los labios. Y él me decía, sí, amén, amén. Él era así, éramos así, la fuerza aérea de Dios. Yo era el F-16 y él era el radar, el que guiaba todo. Y él se monta alegre en la camioneta, porque que estábamos a 10 minutos, una sola recta, y ya íbamos a estar allá donde estaban los brujos. Y él iba alegre y yo asustado. Oiga, en el reino de Dios, valiente no es aquel que no siente miedo. En el reino de Dios, valiente es aquel que, aunque siente miedo, va para adelante porque sabe a qué Dios le está sirviendo. Es algo así de como que temblando, pero para adelante. Nos montamos en la camioneta, el hermano aceleró, iba emocionado en su camionetota. Yo le dije, hermano, ya que usted va manejando, yo quiero ir adorando. Y entonces, amén, hermano, adore. Bajé el vidrio de la camioneta, los paisajes allá en Yaracuy son bellísimos. Saqué la mano por los paisajes y empecé a adorar. Señor, dije, ojalá pierda su plenitud, lo que te adoro, Señor, te alabo. Vale, que no. El pastor empezó a danzar, a hablar en lengua, a manejar con los ojos cerrados y a correr más rápido. Así. Yo me quedé mirando, yo paré la adoración, miré al cielo y dije, Señor, tengo esposa y 3 hijas. Como si Dios no supiera. No importa si te da miedo, hermano. Lo importante es que ese miedo te sube a los brazos de Jesucristo. Y llegamos al sitio. Nos subimos a la montaña, porque la cosa en la montaña la hacían en la noche.
En el día estaban dispersos en un terreno enorme, separado por un pequeño río llamado Río de Oro. Y había llovido ya mucho barro. Y estaba el sitio donde estacionaban las camionetas, los autobuses, estaba full. Y un guardia anotó todos los datos. Luego entramos a un terreno enorme donde los brujos habían hecho carpas en los terrenos. Tenían imágenes, botellas de ron, tenían sus cosas con sus tabacos y con sus leñas. Y tenían letreros, y tenían carpas. Y el letrero decía La Guaira, y otro era de Maracaibo, y otro era de así, de cada ciudad. Era enorme ese campamento de brujos. Cuando estamos entrando a territorio brujo, como dice uno, después que dejamos de entrar a los carros, un demonio me habló. Escuché la voz de un demonio. Yo me imagino que era el encargado del protocolo espiritualmente. Escuché una voz que me dijo: tengo 2 espíritus pitonizos que los van a adelantar y a ustedes aquí los van a linchar. Esa fue la bienvenida que me dio el protocolo allá. Escuché esa voz. Rápidamente, aquí en mi espíritu, el Espíritu Santo me dijo esto: acuérdate con Eliseo, que era más los que estaban con él que los que estaban contra él. Yo sentí un empoderamiento tremendo, pero iban calladitos, poco a poco. Y comencé a cantar. No sé si recuerdan la canción de 33 de C que dice: al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Ok, no, pero yo no me puse así. Andábamos como espías en mi mente. Luego el pastor, como el radar, me comienza a indicar el escenario. Me dice: mira para allá, para la orilla del río. Allá hay muchas muchachitas. Ah, sí, ya las vi. Ellas tienen entre 15 y 17 años. Hoy, esas muchachitas que están de aquel lado, las van a subir de nivel como sacerdotisas de María Leonza. Pero va a haber un acto en el baile de la candela donde ellas van a ofrendar su virginidad a los brujos. Eso me indignó. Y había también unos altares fijos. Eso era antes de subir a la montaña, un terreno al pie de la montaña, un terreno enorme. Altares fijos, el piso de cemento, los pilares de cemento, el techo normalmente, pero sin paredes, con muchas imágenes grandísimas. Y había Changó, María Leonza, Pedro Felipe, de puro grandota, sobre unas mesas. Y había una imagen de Cristo, pero Cristo lo tenían encadenado, arrodillado y pidiéndole como misericordia a las imágenes, con la corona de espinas. Cuando yo vi eso, el Espíritu Santo me habló y me dijo: así tienen en su corazón en los brujos a Jesucristo, así lo tienen ahí. Entonces, el pastor y yo nos metimos como en 9 altares. Entrábamos, nos poníamos un rinconcito y parados así los dos. Los brujos entraban y salían imitando a Moisés, quitándose los zapatos de los pies. Y entraban, ponían las peras, las manzanas, se quedaban allí. Nosotros parados allí por lo menos un minuto más o menos, y yo moviendo los labios, porque no baja. Pero Felipe no baja, no hay baile de la candela, nos atamos en el nombre de Jesús. Así entrábamos y salíamos, por lo menos, había muchos altares, por lo menos 9, pero me di cuenta de algo. Los pasillos del terreno eran pequeños y venía mucha gente y había que apartarse. Yo me apartaba, pero yo les miraba la cara, pues yo quería saludar. Yo los miraba, pero cuando me miraba, ni parpadeaba. Bueno, saludo. Yo quería saludarlos, pero como no parpadeaba, no me miraba, pues yo no les decía nada. Más bien tenía que quitarme porque si no me pisaban. Y ahí seguíamos, andábamos rápido. Luego el pastor me dice: vamos a cruzar el río. El río era como un espacio como de 3 metros de ancho, un río bellísimo. Pasamos sobre un árbol y de aquel lado estaba lo que yo llamaría la sociedad de jóvenes, de los brujos, full de jóvenes, tocando tambora, transportados ahí endemoniados. Y luego yo parado allí, el pastor me dice: vamos donde nace el río, allá está el altar mayor. Y él iba adelante, yo caminando. El pastor le rendía porque él era tote. Y él por un paso yo daba 3. Yo iba con la lengua afuera. Llegamos, hermano, en dirección este-oeste, caminando. Llegamos a un lugar que está una montañita, eso está picoteado, ¿verdad? Excavado, y hicieron una mesa con una madera sin pulir, llena de sangre, de ropa de personas. Era el altar mayor. Yo estaba solo. Y desde ese sitio parado uno veía la punta arriba, la montaña del Sorte, donde yo iba a subir cuando oscureciera. Ahí cuando estábamos, ese era 11 de octubre, eran como las 4:30 de la tarde, ya iba a oscurecer.
Entonces yo le digo, pastor, aquí sí podemos cantar y reprender duro, ¿no? Aquí sí, porque los brujos están bien lejos y este es el altar mayor y estamos solitos aquí. Y yo empecé, hermano, a danzar y a alabar a Dios. La alabanza es la mejor arma de guerra espiritual. Comencé a cantar las canciones del 2007 de Marco Barrientos. Clamor de guerra, clamor de guerra. Levantamos en pleno altar mayor de sacrificio. Clamor de guerra, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Pero cuando tú andas en sujeción y andas en obediencia y andas actuando en Dios, Dios te respalda. Tienes dos opciones: o te mueres y te vas para el cielo, o te quedas y te respalda. Entonces, hermano, en la alabanza sentí tanto la presencia de Dios que me quedé quieto y empecé a adorar y adorar. Y cuando adoraba, lloraba. La presencia de Dios era tremenda en ese lugar asqueroso, porque había sangre seca, pedazos de trozos de ropa, y en ese altar mayor. Y entonces empecé a adorar. Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo. Y le digo, pastor, listo, estamos listos. Ok. Miré a la montaña. El pastor me indicó, ¿es allá o es allá? Y dije, Señor, tu palabra dice que si dos o tres se ponen de acuerdo, y mi hermano y yo estamos de acuerdo en un mismo sentido. Señor, tu palabra dice de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que le habita. Escúcheme bien, potestad, Cueca y Puro, María Leonza, Nero Felipe, Belcebú. No hay baile de la candela, no hay baile del vidrio, porque María Leonza no es la reina de Sorte ni de Yaracuy. Jesucristo es el rey de Sorte, de Yaracuy y de toda Venezuela. Se lo dije así. Y le dije, no hay baile del vidrio, no hay baile de la candela, cortes no bajan, Negro Felipe, Hueca y Puro, María Leonza, Changó no bajan, en el nombre de Jesús. Padre, hay tanta gente inocente, sálvala, Señor. Jesucristo es Rey. Le dije, listo, pastor, vámonos. El pastor delante, yo detrás. Cuando estamos cruzando el río sobre el árbol, el pastor delante, yo detrás, el Espíritu Santo me habló. La gente, los jóvenes estaban quedándose allá atrás con sus tambores. Me habló el Espíritu Santo aquí y me dijo esto: a ustedes no los vieron porque yo los hice invisibles delante de ellos. Eso, hermano, me envolvió la gracia, me envolvió la misma gracia. Yo comencé a llorar, pero tenía que contener mis lágrimas. Y cruzando por ese árbol, cruzando el río, puse la mano atrás pegada aquí y dije, Señor, sálvala, salva. Hay mucha gente inocente. Oiga bien, frente a un brujo, usted en la unción, lo normal es que usted tenga misericordia y diga, salve esa alma. Reprendo al demonio, pero el alma, sálvala, Señor. Porque si usted pide juicio, usted está dañando su corazón. Usted está haciendo algo que no lo mandaron a hacer. La gracia te envuelve. Y en la gracia tú ves a la gente como Dios la ve. Nos montamos en la camioneta, nos fuimos, llegamos. La mañana siguiente nos vinimos a Barquisimeto a estar el 12 de octubre en Marcha para Jesús. Toda la tarde yo andaba en shock, yo diciendo, Dios mío, el boletín me avispero, me van a llegar a la cama, me van a ahorcar los demonios, Padre querido. Porque, hermano, ignoraba algunas cosas o otras cosas me le faltaba como que enfatizarlo. Y hay cosas que nos toca vivirlos y aprenderlo y poner cuello. Y, hermano, en la tarde después de la Marcha para Jesús me llaman unos hermanos de Chivacoa y me dicen, pastor, desde anoche hay un tornado en la montaña, hubo un deslave y entonces todo se inundó y la gente que subió a la montaña no encuentran cómo bajar. El río se inundó, se creció, arrasó con los altares. Aquí vemos cómo pasan pedazos de imágenes, pasan hasta los morrales de los brujos, pastor, aquí en el río. Se llama Río de Oro. Yo no entendía lo que estaba pasando. Y dijeron, Protección Civil vino, están tratando de salvar a la gente. Yo me acordé, ay Señor, menos mal que yo oré para que ninguno se perdiera. 2 días después me vuelven a llamar, pastor, tengo aquí el diario Yaracuy al día. Y mire lo que dice acá, entrevistaron a Juana de Dios, la sacerdotisa de María Leonza, esa señora ya murió. Se llamaba Juana de Dios porque es Dios, el Dios de las tinieblas. Y ella le pregunta en el periódico, le preguntan,
¿qué pasó? Entonces ella dijo, por primera vez en la historia no hubo baile de la candela ni baile del vidrio. ¿Y pero por qué? Que había puro brujo novato. Usted sabe, el diablo suma sus excusas. Pero luego, los hermanos, mire pastor, lo que dice aquí en el periódico, me lo dijeron por teléfono, que los evangélicos le están saboteando el culto a María Lionza. Cuando los tambores del tabaco no te dejan dormir, sabotean el culto al diablo. Hermano, Dios habló conmigo un mes después y me dijo, te voy a llevar para que legisles espiritualmente en el Palacio de Gobierno en San Felipe. Padre, ¿cómo hago yo? ¿Y cómo llego yo ahí? Y yo me olvidé del asunto y lo archivé. Y el Señor me dijo, te voy a llevar por toda Venezuela para que entrenes a mi pueblo. Te voy a dar palabra, revelación, vas a escribir libros. Yo le dije, bueno Señor, tú sabes que yo soy como el soldado, ni se ofrece ni se niega. De guardarme llamando, dijo el Señor. Y empecé a escribir lo que sabía, a leer muchos libros, a preparar más de lo que ya había dado clases. Un día determinado, ese mismo mes de diciembre, 3 meses después, me llama Marcelino Rivas, a quien conocieron los pastores Vargas, es su amigo, y me dice, hermano Jaime, Marcelino Sojo está aquí, llegó de Estados Unidos y te quiere ver. Él me decía de esta manera, el negro te quiere ver. Pues sí, el apóstol Sojo, pero Marcelino Rivas hablaba así. Y entonces, quiere que vengas hoy a tal sitio, en tal iglesia. Voy a la casa, yo estoy en Barcelona, le digo a mi esposa, voy para San Felipe, así, listo, me dio el permiso. Llegué allá, pagué en la terminal, San Felipe, pagué un taxi y llegué a la iglesia. Estaba terminando el culto, estaba el gobernador de ese entonces, que salió por sus problemas, que salió Carlos Jiménez, estuvo en ese culto. Termina el servicio, nos montaron en una caravana como de 4 o 5 camionetas. Ay, me montate aquí, que vamos con el gobernador, que vamos para el Palacio de Gobierno, que somos, no sé qué más. Me acordé de lo que Dios me había dicho. Entonces entramos a un ascensor, subieron, entraron al despacho del gobernador todos ellos, y yo me quedé así como que afuera de la oficina, porque yo andaba pendiente de lo que Dios me dijo que yo iba a hacer, enfocado en el propósito. Y entonces alguien que tenía llaves allí, veo un salón y le pregunto, ¿este salón es para qué? Él me dijo, este es el salón del tren ejecutivo del gobernador. Aquí es donde se legisla, aquí es donde se han escrito todas las leyes del estado de Yaracuy. Ah, ok. No, yo me voy a quedar aquí. Le dije, entonces a la modellada me dijo, está bien, quédese ahí, porque ahí en la oficina están el gobernador hablando con los pastores. Bueno. Y yo me quedé ahí, hermano. Cuando ese hombre entró, me arrodillé y dije, Señor, tú me mandaste aquí a legislar. Y ahí puse por obra lo que leímos ahorita, Daniel capítulo 9. En retrospectiva, me fui 300 años atrás. Y dije, Señor, las maldiciones de 300 años atrás, los ancestros pactaron sobre esta tierra, en este sitio de autoridad espiritual y terrenal, rompo esas maldiciones en el nombre de Jesús. Tú me has dado poder y autoridad, y por eso desde este sitio, todo lo que se pactó, todo lo que se trató, rompo esas maldiciones en el nombre de Jesús. Y empiezo a orar por la generación de este tiempo aquí en el estado de Yaracuy, y luego en perspectiva, en el futuro, Yaracuy nunca más será llamada tierra de brujería, será llamada tierra de alabanza, adoración, liberación, intercesión, tierra espiritual, tierra de avivamiento, tierra de cosecha dorada. Y alabé a Dios y luego me levanté de ahí. Y así me hospedé con ellos en la casa donde se hospedaron. Al día siguiente vine a Barquisimeto, misión cumplida. Recorriendo Venezuela le dije, Señor, quiero una cosa, voy a recorrer Venezuela. Quiero que donde yo viaje, me quiero conseguir con brujos que estuvieron en el 2007 en Sorte y que sufrieron esas cosas, pero que hoy son cristianos, y que vengan al taller de intercesión, que lo mande su pastor, su iglesia, y que yo les pueda preguntar qué fue lo que pasó allá. Es una oración que le hice yo a Dios. Y eso comenzó a ocurrir. Comencé a conseguirme, hermano, usted contó eso, y en el receso, al final de la actividad, yo era brujo, yo era esto, yo llevé un autobús de gente, casi nos ahogamos, casi nos pasa, pero cuando regresamos, entonces buscamos una célula, buscamos una iglesia, y Cristo nos salvó, nos salimos de la brujería, y ahora le servimos a Dios. Hice mi retiro, hice mi discipulado, y mi pastor me mandó aquí a su taller. Y así, hermano, no perdimos la cuenta. Voy a cerrar esta actividad mostrándole algunas de esas fotos.
Hay muchas fotos aquí, pero yo voy a seleccionar exclusivamente los que eran brujos. Ok. Playboy, Master Control. No, esas no. Esos fueron victorias sobre secuestro que salieron en los periódicos. Vamos con fotos nítidas. Ahí está una. Vamos a empezar con esa muchacha. Ajá. Esa muchacha, ajá, póngala a ella. La conocimos hace 2 años. Mi esposa habló con ella. Estuve en un taller. Cuando yo contaba lo de sorte, ella empezó a llorar y a llorar y a llorar en el taller de intercesión. Cuando terminó todo, se le acercó a mi esposa y mi esposa me la trajo. ¿Sabe qué nos dijo ella? Que ella era una de las doncellas que iba a ofrendar su virginidad. Que ella tenía 17 años en el 2007. Ahí en esa foto, hace 2 años, tenía 31, 32 años, no recuerdo. Ya está casada y le sirve a Dios. Y ella, hermano, desde niña la fueron pactando cada año. Y cada año le hacían implantes en su cuerpo para entregarla para el día que se graduara como sacerdotisa. Ahí en su hombro le implantaron una pata de gallina. Ella no tiene dinero para sacarse esos implantes, eso cuesta mucho dinero. Pero yo le dije que los use para mostrar que el diablo no pudo con ella, que la atraparon desde niña y el diablo no pudo con ella, que más pudo Jesucristo. Esa es señal de lo que Dios puede hacer en alguien y lo que el diablo quiere hacer y no puede cuando llegue el evangelio. Vamos a pasar más fotos de ella. Hay otra foto de ella, de la muchacha. Aquí, esta que está de este lado, eso es como un cepillo, una cosa, eso lo tienen en otro hombro. Es un implante que le hicieron y una forma de cruz. Y vamos a la otra foto donde sale conmigo y con mi esposa con una Biblia en la mano. Esa es ella. Ella y el esposo son escuderos e intercesores de sus pastores. Vamos a mostrar a otra persona, a otra foto de... la muchacha esta que está aquí debajo que sale conmigo. Yo tengo esa muchacha. Ella era santera, el esposo era PTJ y era palero. Ellos llevaron a sus niños, su familia en un autobús de Barquisimeto a Sorte. Esa noche, cuando hubo el deslave, se llenaron todo de barro. Lograron salir a través de unos cables que consiguieron y amarraron para cruzar el río con barro. Cuando llegaron, estaban fracasados económicamente, se les estaba destruyendo el matrimonio. Alguien los invitó a una célula. Dios bendiga las células. O como lo llaman, casa de paz, casa de fe. Y entonces, hermano, hoy día su esposo se retiró a la PTJ, los dos emprendieron un negocio, le sirven al Señor, trabajan con la red de matrimonio de su iglesia, son intercesores y estuvieron en el taller. Seguimos, otra foto de otra persona. Esta señora que está ahí con mi esposa, ella era bruja y ella lloraba mucho porque ella a sus hijos los llevó por ese mal camino. Ese día le enseñé intercesión en 3 niveles para que pelee en oración por sus hijos. Porque ella era bruja, estuvo en Sorte en esa fecha. Ella no subió a la montaña, ella se quedó del otro lado del río cuidando los morrales y las maletas. Los hijos sí subieron. Ok, vamos a la última foto. Ese señor que está ahí conmigo, en camisa blanca, que tiene el libro. Ese era un brujo. Él trajo un autobús de Valencia y trabajaba en Sorte. Se convirtió a Cristo. Se congrega en la iglesia cuadrangular de Licua, donde el pastor Franklin. Y le voy a decir algo mejor todavía. Es sumiso, es obediente, se sujeta al pastor y a sus líderes. Porque hay iglesias, hermanos, donde no puede llegar un famoso, un artista o un brujo cuando ya lo quieren poner. Ay, mira, él era brujo, él era esto. No se ha doctrinado, no lo ha preparado y lo echan a perder. Entonces la persona como que se cree, como lo recibieron, como lo pusieron tan en alto, la persona se cree, bueno, listo, mira, me gané aquí estos cristianos. Y no ha sido procesado, no se sujeta. Este hombre es obediente, servidor, sujeto a su pastor, tiene su célula, sirve en la iglesia, se ha ganado su familia en Valencia. Yo quiero mostrar una foto muy particular. Ahí hay otra, un hombre que está en una camisa como rosada. Ese que está ahí. Resulta ser que ese hombre es un empresario de Barquisimeto y él era brujo. Entonces a él le dijeron que había que resolver lo que pasó, la tragedia que pasó allá, reponer las imágenes y tal. Y él dice que en Sorte él hizo un voto. Él dijo, algún día voy a conocer y voy a conseguir a ese cristiano que vino para acá.
y me voy a vengar de ese cristiano. ¿Sabe por qué estamos ahí los dos juntos? Porque la esposa de él es intercesora. Y el año pasado yo fui a llevar un taller de intercesión a Cabudare, Estado Lara, donde se congrega la esposa de él. Resulta que en ese taller estuvo él porque está nuevo creyente y se iba a bautizar. Entonces cuando yo dicto el taller y terminó el taller, nos abrazamos, me saludó, le regalé un libro y días después me echó el cuento. Pastor, yo lo estaba buscando. Y mire dónde nos encontramos. Porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Y más ese aplauso porque hemos finalizado este encuentro, adoración, intercesión. Vamos a estar de pie, vamos a alabar al Señor. Porque el Señor nos está preparando, iglesia cuadrangular, pastores, ministros, jóvenes, para recoger la cosecha.